Cinebarra Nocturna con Sentido Social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Cinebarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Cine Actualidad y tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Lanza la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México un diplomado en actualización profesional en atención odontológica integral para pacientes con discapacidad. Se prevé que en el 2026 la economía global se estabilice, mientras que México pueda convertir sus condiciones favorables en un crecimiento sostenido de largo plazo. Platicaremos sobre esto con el economista Edgar Arenas Sánchez para conocer cuál es el panorama en materia económica, tanto en México como en el mundo para el año 2026. Pero antes vamos con María Teresa Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Aquí en Cine Actualidad entramos en contexto. Con Cine Actualidad. La economía mundial avanzó a un ritmo moderado, sostenida por una desaceleración más suave de lo previsto en Estados Unidos, la recuperación gradual de Europa y el dinamismo continuo de Asia. Aunque la inflación regresó a niveles más compatibles con los objetivos de política monetaria, los bancos centrales mantuvieron posturas prudentes, reduciendo tasas de interés de manera selectiva para evitar rebrotes inflacionarios. Asimismo, el comercio internacional mostró señales de recomposición, con cadenas de suministro más diversificadas y una mayor regionalización marcada por inversiones asociadas a la transición energética, semiconductores y manufactura avanzada. En este entorno, los mercados emergentes tuvieron un desempeño heterogéneo, pues algunos capitalizaron avances en inversión extranjera directa, mientras que otros enfrentaron tensiones fiscales y presiones de deuda. Además, la volatilidad geopolítica continuó influyendo en los precios de la energía y los alimentos, aunque con menor intensidad que en años anteriores. Para México, 2025 representó un año de crecimiento estable, impulsado principalmente por la inversión vinculada al nearshoring y por un sector exportador robusto, gracias a la fortaleza de la manufactura norteamericana. La llegada de nuevos proyectos industriales consolidó al país como un nodo estratégico dentro del corredor productivo de Norteamérica, y el consumo interno también aportó dinamismo, sostenido por un mercado laboral resiliente y avances en salario real. Sin embargo, persistieron retos estructurales. La demanda de infraestructura energética, hídrica y logística superó la capacidad instalada en varias regiones clave. Asimismo, la inseguridad y la incertidumbre regulatoria continuaron como factores de cautela para algunos inversionistas. Aún así, 2025 dejó una economía mexicana mejor posicionada que en años anteriores, beneficiada por su integración comercial y por un ciclo de inversión que sentó bases para los retos y las oportunidades de 2026. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Edgar Arenas Sánchez, especialista en economía internacional por el Instituto Politécnico Nacional, quien además es reconocido
asesor financiero autorizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Él actualmente es gerente comercial en Cifondos, profesor en la UNAM, columnista, conductor del podcast Invirtiendo y Entendiendo y colaborador frecuente en medios nacionales e internacionales. Muchas gracias, Tere. Pues tengo de veras un gran gusto de hablar con Edgar Arenas Sánchez, que es un muy conocido economista mexicano, porque, bueno, tenemos ya el fin de este primer año de esta administración y vamos entrando a un año de grandes definiciones económicas y en algunos momentos algún campo de incertidumbre, pero con él vamos a tratar de suponer e inducir algunos de los posibles escenarios a los que la economía se va a enfrentar en el próximo año 2026. Maestro querido, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo. Y a ver, ¿qué nos espera, qué nos ofrece el futuro en materia económica para 2026? Un gusto, gracias por la invitación. Nos espera mucha volatilidad y la volatilidad va a tener un foco económico y también un foco político. El primer semestre del próximo año va a ser de definiciones políticas. Nos vamos a enfrentar a la negociación, a la renegociación de lo que hoy llamamos tratado comercial con Estados Unidos. Así que bueno, dentro de esos parámetros encontraremos movimientos en el tipo de cambio, derivado de tasas de interés y también como consecuencia inflación, lo que a todos los mexicanos nos preocupa. ¿En cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto voy a pagar en mis tarjetas de crédito? ¿Y me va a alcanzar para comprar lo mismo que me alcanza hoy? A eso nos vamos a enfrentar el próximo año. A ver, dos definiciones que valdría la pena explicar con detalle. Yo escucho muchas veces a los economistas hablando de la volatilidad. ¿Qué quiere decir volatilidad? ¿Que las cosas no tienen un valor fijo? ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es el cambio en el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. ¿No? Hay volatilidad en prácticamente todos los activos financieros. Puede ser un metal amonedado, puede ser una divisa, puede ser un bien raíz, puede ser un bono, puede ser una acción, y dentro de ese abanico, bueno, la volatilidad puede llevar implícitos varios factores derivados de ¿qué? De la tasa de interés, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, todo activo financiero tiene un cambio en su precio o su valor. Activos financieros no solamente dinero, pues. O sea, no es que el peso se aprecia o se deprecia, sino que todas las acciones de las compañías que cotizan en la bolsa, todo eso sube y baja de una manera desordenada. Dentro de la economía hay un orden que suele interpretarse como desorden mientras menos tiempo le demos. Nadie ha inventado una cura para la volatilidad más que el tiempo. ¿Okay? A mayor plazo, en la muestra que observemos, la volatilidad será menor. Si revisáramos, por ejemplo, cómo se comportó el tipo de cambio peso dólar en la madrugada del día de hoy, veríamos que hubo movimientos abruptos. Sería un electrocardiograma al paso de los minutos o de las horas. Pero cuando lo vemos en un periodo de tiempo más largo, puede ser un mes, un año, etcétera, veremos que la curva se va aplanando. Y esto aplica para cualquier instrumento. Ahora, siempre se acostumbra decirles a los especialistas, ¿qué puedo yo hacer para que mi dinero, poco o mucho, no se volatilice, no se me vaya así como agua? ¿Qué debo hacer? ¿Debo comprar CETES? ¿Debo comprar acciones? Pero para tener acciones hay que tener mucho dinero. Yo no puedo llegar al banco y decir, quiero abrir una cuenta bursátil. Bueno, A menos que tenga yo
2 o 3 o 4 millones de pesos, ¿no? Les voy a platicar que cuando yo empecé a colaborar en el mercado de valores hace 22 años, había que tener cientos de miles de pesos para abrir un contrato de intermediación bursátil que te da acceso a comprar instrumentos financieros debidamente regulados, supervisados, auditados aquí en el mercado de valores mexicano. Hoy, literalmente desde 100 pesos, un inversionista puede abrir un contrato de intermediación bursátil a través de una aplicación, una plataforma de inversión en México. Esto lo provocó la inmersión digital de la pandemia. A partir del año 2020, más o menos teníamos 200,000 cuentas, contratos de inversión. Había años que un poquito más, un poquito menos. Y hoy, en México, ya hay más de 5 millones de contratos de inversión en casas de bolsa y en operadoras de fondos de inversión, ¿no? La democratización del mercado de valores tiene dos grandes pilares. Uno, que ya hay montos más accesibles, y segundo, que ya hay una mayor apertura a la información financiera en el país. Parte de esto es lo que hoy estamos conversando. Ahora, hay otra cosa importante. Si usted quiere invertir en acciones, usted se quiere convertir en un mini inversionista en el mercado bursátil, todo lo que usted gane en el mercado bursátil está libre de impuestos. Usted no paga impuestos por la especulación bursátil. Hay un impuesto en compra y venta de títulos accionarios cuando se venden. ¿Qué significa? Que si compraron un título hace 5 años y nunca lo vendieron, en efecto, nunca pagaron impuesto. Pero el día que liquidan el título, el día que vendieron su acción, ese día hay que darle a Lolita, hay que entregarle a Hacienda en el siguiente periodo fiscal el 10% de la ganancia. Pero fíjese qué maravilla, usted le da a largo plazo el 10% de su ganancia al fisco, en tanto que hoy, si usted trabaja cargando tabiques y le pagan por cargar tabiques, le cobran el 35% de impuestos. Correcto. O sea que esto se aplica el viejo refrán, dinero llama dinero. Es correcto, y en el mercado de valores la mejor forma de llamar al dinero es teniendo paciencia, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro. Warren Buffett, que debe de ser el mejor inversor en la historia de la humanidad, alguna vez le preguntaron cuál había sido su mayor error al invertir. Y él dijo, empezar tarde. ¿Y saben a qué edad empezó Warren Buffett a invertir? A los 12 años. Pues sí, es que antes tenía que invertir un claro. penny, que ya ahora ya ni pennies hay, pues ya dejaron de acuñar esas moneditas en Estados Unidos, las de un centavo ya no existen. Así es. No existen más. Él, el 90% de los 300,000 millones de dólares que vale su empresa, Berkshire Hathaway, los generó después de los 60 años. Es decir, en el mercado de valores y en general en la vida no hay atajos. Usted ya las está esperando y sí, estas son las buenas nuevas. Sí, mi actualidad. La Facultad de Odontología de la UNAM lanzó un diplomado de atención odontológica integral para pacientes con discapacidad, con 5 módulos y 142 horas en 27 semanas. Este programa forma odontólogos en diagnóstico y tratamientos estomatológicos desde un enfoque biopsicosocial, humanista y centrado en la persona. El diplomado incluye talleres prácticos como lengua de señas mexicana, comunicación alternativa, paseo a ciegas y musicoterapia. Además de contar con ponentes de diversas instituciones nacionales, promoviendo inclusión y atención digna. Sí, mi actualidad. Una nueva resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó la creación del santuario de Macaronesia, que será el mayor refugio marino del mundo para proteger a 32 especies de ballenas y delfines en una de las rutas migratorias más importantes del Atlántico. Este santuario abarcará aguas de Azores, Cabo Verde, Canarias y Madeira. Aunque falta definir su gobernanza y su financiamiento, la iniciativa representa un hito en cooperación internacional para salvaguardar la biodiversidad marina.
Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora regresamos con Rafa y con nuestro invitado. Bien, pues regreso a esta conversación con Edgar Arenas, que estábamos hablando sobre inversiones, qué hacer con el dinero, cómo cuidarlo y sobre todo cómo multiplicarlo. Y bueno, pues en el mundo de las acciones que se abrió, o sea que la digitalización más la pandemia produjeron la ampliación del mercado bursátil en todo el mundo, no nomás aquí en México. Sí, fuimos muy sensibles porque la base de inversionistas en México era muy chiquita. En otras partes del mundo, este proceso de democratización bursátil ha transitado mucho, particularmente por un tipo de instrumento llamado fondos de inversión. Para que tengan un punto de referencia, en todo el planeta hay más o menos 43,000 empresas cotizando en las diferentes bolsas de valores de todo el mundo. Hoy hay más de 80,000 fondos de inversión en todo el mundo, casi el doble. En México hay más o menos 650 fondos. Y hablo de democratización porque este tipo de instrumentos que nacieron el siglo pasado, en la década de los 20 en Estados Unidos, tuvieron una finalidad específica: permitir el acceso al pequeño y mediano inversionista al mercado de valores. En consecuencia, países que fueron desarrollando su mercado de valores lo fueron haciendo en base a este tipo de instrumentos que le permiten al pequeño inversionista diversificar su patrimonio como si fueran grandes inversionistas. Bueno, eso es por lo que toca a los asuntos, digamos, del ahorro, de la productividad del dinero. Pero no podemos pensar en nuestro dinero, en nuestra economía, si no pensamos en la economía del país. Lo que se llama la macroeconomía, el comportamiento de la inflación, la inversión extranjera o nacional, el gasto público, todo eso mantiene estabilidad. Pero abajo, no todas las personas disfrutan los beneficios de esa estabilidad. ¿Qué nos espera con las políticas económicas que ahora tiene el gobierno? La macroeconomía no discrimina, no procrastina y no perdona. Lo que hagamos bien o lo que hagamos mal en materia de gestión patrimonial en cualquier agente económico, un individuo, una familia, una empresa o un gobierno, va a tener ciertos resultados. Hoy los indicadores económicos que el país tiene son el resultado no de lo que hicimos ayer o antier, de lo que hemos venido haciendo durante ya un buen rato. En efecto, hay estabilidad en la mayoría de los indicadores, pero son indicadores que al final nos dejan sumergidos en una crisis que el país lleva viviendo mucho tiempo. Ya no son aquellas crisis devaluatorias, inflacionarias, de credibilidad, sino es una crisis de crecimiento, es una crisis de productividad. Somos la economía número 12 del mundo, o sea, no somos una economía pequeña, pero más sin embargo, una gran cantidad de población en México, debemos de andar por ahí de un 40% de la población en este país, vive por debajo de los límites de la pobreza, ¿no? Es decir, hay grandes oportunidades para que al mexicano le pueda ir mejor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la economía para que nos vaya a todos mejor? Primero, tenemos que cuidar lo poco o lo mucho que tengamos. Y para cuidarlo hay un indicador fundamental: conocer cuál es la inflación del periodo. ¿Okay? Y el próximo año vamos a tener una inflación muy pegadita al 4%, entre 3,5% y 4%. ¿Es alta o es baja? Depende de cómo midamos la base. Venimos del año anterior de una de las inflaciones más grandotas que hemos tenido en los últimos 40 años. Es correcto, ¿no? La inflación ha tendido a la baja y como consecuencia, esta tendencia también ha posibilitado que el Banco Central de este país,
que es quien define la política monetaria, y que es la política monetaria, el precio del dinero, ha permitido que la tasa de interés también vaya bajando. Son buenas y malas noticias, dependiendo de qué. Porque una cosa que es muy positiva de este lado es negativa del lado de acá. Pero, a ver, antes de que se nos termine el tiempo, nuestro destino económico no es un destino de autonomía. Este país depende de la economía de los Estados Unidos. ¿Qué nos espera con un señor como Trump? Sí, para que la gente que nos escucha, que nos ve, tenga un punto de referencia, este país, México, vende más o menos 620 mil millones de dólares al extranjero cada año. El 80% de lo que vendemos afuera del país se lo vendemos al otro lado de la barda, al otro lado del río Bravo. Ok, en consecuencia, esta dependencia que tenemos, y aquí hago paréntesis, abuelita, saludos, decía, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en consecuencia, esta dependencia que tenemos de la economía norteamericana, me parece que indicará que no importa qué tan mal le vaya al país, si a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va a arrastrar. Hoy, antes de que se renegocie el tratado o los tratados que vaya a haber, México ya tiene un indicador de cierta autoridad sobre el resto del mundo con Estados Unidos. La tasa de promedio ponderada de aranceles mexicana ronda en el 8.2%. ¿Esto qué nos indica? Que seguimos siendo un país en la cadena de valor norteamericana que tiene muchísima relevancia para ellos. Se podrán pelear con muchos, pero con México va a ser difícil que se dejen de hablar. No, sí, vamos a seguir toda la vida juntos, porque no podemos despegar el continente americano para quedar más lejos de Estados Unidos. Pero lo que sí estamos viendo es que las reglas han dejado de ser las mismas que había hace 10 o 15 años. Y tenemos otro componente que preocupa mucho a algunos colegas de Edgar Arenas, que es la deuda. Este país está endeudado, sus empresas públicas están endeudadas, y todo eso pues es algo como pues un plomo que jala para abajo al nadador, ¿no? Vamos nadando, pero traemos un lastre, y es lo que la deuda implica. Es correcto, sí, este país, más allá de esta deuda que históricamente hemos tenido y que andará rondando en un 52% versus el Producto Interno Bruto del país, me parece que más allá de eso, la importancia de la deuda tiene que ver con la producción que tenemos para mitigarla. Pongo un ejemplo. Estados Unidos, después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, todo este dinero que salió de las arcas del Banco Central norteamericano para financiar el crecimiento de Europa, el famoso Plan Marshall, nunca lo pagaron. Estados Unidos nunca pagó ese dinero. Al paso de las décadas, ese dinero se fue haciendo chiquito por dos componentes: crecimiento de la economía norteamericana e inflación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos deber mucho dinero. Japón debe el 200% de su Producto Interno Bruto, pero son una economía, son una cultura, son una sociedad altamente productiva. El problema de México no es que debamos poco o mucho dinero, es que producimos muy poquito. Este país el próximo año va a crecer en un ritmo de entre el 1 y el 1,5% de su Producto Interno Bruto. Va a seguir creciendo menos que su población. Es correcto. Entonces, si la población crece más que la economía, es como si yo tengo un salario que me alcanzaba para mantener a 2 hijos y ahora tengo 4 hijos. Y al rato voy a tener 6 hijos, entonces seré muy productivo en lo demográfico, pero muy improductivo en lo económico. Claro, Malthus tenía razón, ¿no? El padre de la demografía definió lo que acabas de explicar, ¿no? No importa cuánto dinero tengas, si lo tienes que dividir entre muchos, no va a alcanzar. ¿Te acuerdas de aquella frase en los 80s, 90s de la familia pequeña vive mejor? Bueno, China, para lograr el crecimiento de su economía... No, lo bajaron a un hijo por familia. Es correcto. Hoy se enfrentan a un problema, que ya necesitan empezar a crecer su población para estimular de nueva cuenta su mercado interno.
Pero bueno, ojalá algún día lleguemos a ese punto, ¿no? Porque el mercado interno de los chinos es muy chiquito. Nada más son 1.200 millones de personas, ¿no? Es un mercadito chiquito. Eso es lo que pesan los chinos en la demografía mundial. Pero bueno, pues yo quiero agradecerle mucho a Edgar Arenas que nos haya pues aclarado un poco de esto. Si usted tiene poquito dinero, guárdelo, inviértalo, aunque sea poquito, para que vaya creciendo. No, guárdelo, hágalo crecer y poco a poco va a tener más dinero. Nunca será Warren Buffett, ¿no? Pero no importa. Pero va a tener, por lo menos, que no se le volatilice, como dicen ustedes, ¿no? Es correcto, la peor inversión es la que no hacemos. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Bueno, pues aquí hemos concluido esta conversación. Le agradezco mucho y ya nos vamos. Muchas gracias. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.